La Plaza de Mayo es el lugar de la escenificación de los sinsabores del drama argentino. Ha sido siempre el escenario, el lugar de acontecimientos históricos. Es un lugar de memoria en sí mismo. La Plaza de Mayo es el lugar donde se visualiza la disputa de poder. La plaza porque pasa gente, la plaza porque podés informar, la plaza porque podés gritar. No es propiedad de nadie, es propiedad de todos. Así que esta es una plaza de la democracia. Hoy la plaza es de todos. La ocupa quien quiera ocuparla y quien tenga algo que decir, si quiere decirlo. La ciudad se fundó alrededor de la plaza. La primera plaza era más pequeña de lo que nosotros la vemos, se llamaba en ese momento la Plaza Mayor. En 1810, como todos sabemos desde la escuela, la plaza fue realmente protagonista. La Plaza de Mayo del conflicto entre federales y unitarios no estuvo tan llena de multitudes. Originalmente la pirámide que se construye en los primeros años del siglo XIX era en realidad un monumento mucho más sencillo. A mí me parece que la Plaza de Mayo se transforma en lo que hoy entendemos y en esa suerte de gran resonante, bien gran lugar de reverberación de la política nacional argentina, recién cuando se constituye el Estado Nacional hacia 1880. No hay que pensar que esas protestas eran protestas de los sectores populares, por llamarlo así. Protestaban todos. La plaza era un lugar donde los 25 de mayo los presidentes se trasladaban de la Casa de Gobierno a la Catedral caminando para ir al Te Deum. La plaza también era lugar de desfiles militares, pero no de esta cosa de relación presidente-pueblo. La vida de un país se puede narrar desde muchos puntos de vista. La de Argentina puede ser contada a través de sus movilizaciones populares, el pueblo en la calle como sujeto y motor de los cambios. Plaza Mayor, Plaza de la Victoria, Plaza de Mayo. Los nombres van cambiando, pero aquí, en este espacio público, se describió gran parte de nuestra historia. Sus luchas tienen un correlato con las de todo el país. A su alrededor creció la capital del virreinato. Aquí se peleó y se derrotó a los invasores ingleses cuando nacía el siglo XIX. Frente al cabildo, el pueblo exigió saber de qué se trataba en mayo de 1810. En la plaza hubo festejos, hubo equilibristas, corridas de toro, desfiles y bailes populares. Hubo batallas y ejecuciones, derrotas y triunfos populares. El pueblo ha sido protagonista de nuestra historia desde el primer día, aunque muchos hayan tratado de impedirlo. Ya desde la semana de mayo en adelante, el pueblo ha exigido el rol que le correspondía. El 11 de junio de 1580, don Juan de Garay, con 40 hombres de origen guaraní, traza las primeras líneas de la ciudad de la Santísima Trinidad y puerto de Santa María de los Buenos Aires. Como es costumbre, primero se traza el espacio de la plaza principal o plaza mayor. Alrededor de ella se ubican el cabildo, la iglesia que luego sería catedral, los terrenos que el propio fundador reserva para sí y mirando hacia el río, el fuerte. Buenos Aires es un puerto que no está autorizado para comerciar, sin embargo, fue un puerto de salida parcial y a través del contrabando comerciaban casi libremente con la complicidad de las autoridades. Pero lo que tiene de particular esta sociedad colonial es precisamente esta convivencia, en una sociedad compleja y multiétnica, con presencia de africanos esclavizados, con presencia de grupos indígenas, tanto los que conocemos como pampas como tubichamíes, sumado a un montón de europeos de otras nacionalidades, no necesariamente españoles. La ciudad se fundó alrededor de la plaza. Lo primero que se hizo fue establecer los puntos y se loteó alrededor de la plaza. Generalmente están las autoridades, en este caso el cabildo, las autoridades políticas, digamos, o municipales, fuerte,
que originalmente era un fuerte muy precario, pero que se va a ir construyendo de a poco, y la catedral se instala también frente a la Plaza Mayor. La primera plaza era más pequeña de lo que nosotros la vemos, se llamaba en ese momento la Plaza Mayor, que respondía al planeamiento urbano que tenían los españoles en las ciudades que fundaban. No era un lugar parquizado, era un hueco, digamos un terreno sin edificación, donde se hacían actividades comerciales. La plaza es un centro de difusión de las noticias. Nosotros ahora estamos hiperconectados, pero en la época se llamaba a pregón, y el pregonero en la plaza leía los bandos o las órdenes o las noticias que debía leer. En un momento, a principios del siglo XIX, para conectar estos dos espacios, se construye la Recoba, que era una forma de darle, digamos, más un marco menos precario a las actividades comerciales. Se la llamaba la Recoba de la Carne y era donde los vecinos iban a comprar y vender todo tipo de mercancías, artesanías, carne, frutos, pescado. Buenos Aires crece. En 1806 ya la habitan 45.000 personas, y la plaza sigue siendo una plaza como tantas otras de las colonias españolas en América, tranquila y apacible, provinciana. Pero en 1806, 1.600 hombres en 10 barcos de guerra desembarcan en la zona de Quilmes. Son tropas británicas que 3 días después, casi sin resistencia por parte de las autoridades españolas, toman el fuerte de la ciudad. Aunque muchos comerciantes reciben bien al invasor, Santiago de Liniers en Montevideo y Martín de Álzaga y Pueyrredón en los alrededores comienzan a reclutar milicias en secreto. El 12 de agosto se combate en plena Plaza Mayor. 400 ingleses son tomados prisioneros. La rendición se firma 2 días después, y quienes han logrado la conquista son ahora conscientes de su fuerza. Cuando un año después un contingente británico mucho mayor intenta una nueva invasión, es rechazado en masa. En un cabildo abierto se destituye al virrey Sobremonte de cobarde actuación ya durante el primer ataque. La plaza y la gente ya no serán los mismos. Se renombran calles para homenajear a quienes lucharon contra los ingleses, y la propia plaza pasa a llamarse de la Victoria. La plaza ha nacido a la política, y el pueblo también. En 1810, como todos sabemos desde la escuela, la plaza fue realmente protagonista de la historia argentina. El viernes 18 de mayo, el pregonero anuncia en la plaza que Fernando VII es prisionero de Napoleón. Se suceden los cabildos abiertos. El virrey Cisneros y los partidarios de la colonia intentan cambiar algo para que todo siga igual. Frente al cabildo, unos 600 hombres encabezados por Domingo French y Antonio Beruti siguen atentamente las reuniones, dispuestos a todo para lograr la renuncia del virrey. Finalmente, el 25 de mayo se forma el primer gobierno patrio. No es toda la Plaza de Mayo donde se reunieron los patriotas, se reunieron frente al cabildo, o sea, en una de las mitades. Se puede decir que fue el primer movimiento de expresión de lo que se llamaban en esa época los vecinos. Apenas un año después de la Revolución, el 25 de mayo de 1811, el gobierno revolucionario convoca a una fiesta popular en la plaza y anuncia los planes para erigir allí una construcción de ladrillos parecida a un obelisco que con el tiempo se conoce con el nombre de Pirámide de Mayo. Originalmente la pirámide que se construye en los primeros años del siglo XIX era en realidad un monumento mucho más sencillo. Una forma de obelisco, pero mucho más chiquitito, se tardó, no había dinero, bueno, se terminó como se pudo. Y además estaba ubicado en otro lugar, estaba ubicado casi frente al Cabildo. Era un obelisco en el que se daba gracias al pueblo de Buenos Aires. Era el 25 de mayo de Buenos Aires. Ese 1810 fue porteño.
En los primeros años de la Revolución, la plaza es el centro de las noticias y los cambios. Allí se anuncian los triunfos contra los realistas. A la plaza marcha San Martín con sus granaderos, exigiendo la renuncia del primer triunvirato. Y coincidiendo con el tercer aniversario de la Revolución, la Asamblea del año 13 manda a quemar los instrumentos de la recién abolida tortura en Plaza de la Victoria. En 1815, la plaza ve ondear por primera vez en el fuerte la bandera creada por Belgrano, y el 13 de septiembre de 1816 se festeja la Jura de la Independencia. En los años siguientes, los conflictos de intereses entre Buenos Aires y el interior irían en aumento. El país se divide entre unitarios y federales, y la plaza es testigo de esas luchas. El lugar que ocupa la Plaza de Mayo, aún atravesada por la Recoba, durante los años del conflicto entre unitarios y federales, entiendo que no tiene la principal relevancia que quizá tuvo en otra época, fundamentalmente en el siglo XX la plaza, ¿no? Y era constante el temor a cualquier ataque viniendo, podía venir desde el interior, como efectivamente sucedió, fue cuando llegaron a Buenos Aires, y en un gesto que además es significativo, ataron los famosos caballos a las rejas. Esos caudillos, Estanislao López y Francisco Pancho Ramírez, que al momento cúlmine de la llamada anarquía del año 20, lo que hacen es atar sus caballos a la Pirámide de Mayo. Digo que tuvo mucho más de mítico, tuvo mucho más de imaginario temeroso de la población de Buenos Aires respecto de lo que significaba la llegada de la barbarie, bien del interior, así llamada barbarie del interior, sobre la culta ciudad, la Atenas del Plata, Buenos Aires. En la catedral se realizan las exequias de Dorrego, fusilado por Lavalle. Rosas se convierte en el hombre fuerte de la Confederación, y aunque su gobierno se ha trasladado a Palermo, la plaza y sus alrededores son testigos de hechos históricos, como el enjuiciamiento de los hermanos Reinafé, acusados de asesinar a Facundo Quiroga. Ahora, durante todo ese periodo, digamos, pasamos por el año 20 y los caudillos en la plaza, y la época de Rosas, que la plaza fue menos central en el plano simbólico de lo que había sido antes y de lo que fue después. La Plaza de Mayo del conflicto entre federales y unitarios no estuvo tan llena de multitudes, salvo que entendamos algunas fiestas organizadas por el propio Rosas, que convocaba a la plaza, y en la plaza se realizaban maravillosos bailes populares, entretenimientos, casi algo más circense que político duro, estricto. Rosas vivió en el fuerte donde habían vivido todos los gobernadores de Buenos Aires, y se fue a Palermo. Entonces él un poco descentró al poder porteño, lo mandó, fue un poquito afuera. El 4 de febrero de 1852, un rumor cobra fuerza en la plaza. Rosas ha sido derrotado en Caseros. Unos días después, el general Urquiza entra triunfante al frente de sus hombres. En la plaza lo espera una gran orquesta y un arco triunfal, pero pronto se produce una nueva ruptura. Durante 10 años Buenos Aires es un estado independiente, que en 1854 jura frente a la catedral su propia constitución. Los porteños que habían sido rosistas, pero que de repente se descubrieron antirrosistas de la noche a la mañana, como se los recordó Urquiza, quisieron poner a tono lo que era la ciudad y la plaza, y otras cosas también, con la imagen de una ciudad moderna y acorde con los tiempos, con el proyecto que ellos tenían. Fue un gran momento de ímpetu urbano, y se pusieron los bancos, se plantaron árboles, se hicieron una cantidad de mejoras en la plaza. En el 53, que fue la época que también se mejoró la Casa de Gobierno, se empezaron a crear los teatros. En 1856 se planea una remodelación del monumento, se lo agranda, se le incorporan las 4 estatuas que después son reemplazadas por otras, y que a su vez después estas otras son las que son trasladadas finalmente a
a donde están hoy, que es enfrente del atrio del convento de San Francisco. Se le coloca la escultura que representa la Argentina en la cima, y hacia 1855, teniendo en cuenta también que la actividad portuaria de Buenos Aires había incrementado muchísimo en este nuevo contexto mundial y este nuevo rol que tomaba la Argentina de mediados y fines del siglo XIX, se construyó este mega edificio, la aduana del arquitecto Eduardo Taylor, un edificio de grandes dimensiones con galerías que conducían al río, eran por donde accedían las mercaderías y los pasajeros. Se suceden enfrentamientos y batallas entre ambos estados, hasta que en 1861 Bartolomé Mitre derrota en Pavón a Urquiza y se produce la reunificación nacional. La Plaza de Mayo, poco a poco, recupera su protagonismo. Sarmiento, por ejemplo, quería hacer algo como Nueva York, por eso hace el Parque 3 de Febrero, ¿no? Acordándose del Central Park. Entonces hace el Parque 3 de Febrero y quiere fundar ahí Buenos Aires y olvidarse de lo que para él es el pasado de la ciudad. Otros, en cambio, quieren recuperar lo que fue la historia de la ciudad y refundar allí la ciudad de la élite del siglo XIX. Y esa es la propuesta que gana finalmente. Los cambios muy fuertes que se dan en la ciudad alrededor de la Plaza de Mayo se hacen entre 1880, cuando la ciudad pasa a ser federal, hasta ahora era la ciudad de una provincia. A mí me parece que la Plaza de Mayo se transforma en lo que hoy entendemos y en esa suerte de gran resonante, bien gran lugar de reverberación de la política nacional argentina, recién cuando se constituye el Estado Nacional hacia 1880. Nuestros antepasados consideraron que esa recoba era un resto que no tenía valor y decidieron, el intendente Torcuato de Alvear logró demoler el pórtico en el 83, se agrandó todo, pero no había los edificios que le dieran marco, escala a ese espacio. Le debe haber parecido horrible, ¿no? A fines del siglo XIX, alrededor de la Plaza de Mayo estaban los conventillos. En el 94 empiezan a hacerse las expropiaciones para abrir la Avenida de Mayo, y eso implicó sacar a muchos de los conventillos que estaban emplazados allí. Lo que sucedió fue una transformación en la arquitectura de la plaza, pero no es solamente arquitectura, es darle un lugar a la plaza y darle una significación como prueba de la modernidad de la ciudad que no había tenido hasta ese momento. El país está cambiando profundamente. Entre 1888 y 1890 se producen 36 huelgas, el triple que en los 7 años anteriores. El 13 de abril de 1890 se funda la Unión Cívica, que para demostrar su poderío marcha hacia la Plaza de Mayo en el primer acto político de masas de la historia argentina contemporánea. Y ya para esa época empiezan las protestas en Buenos Aires, que tienen un formato diferente. Es decir, en lugar de ser aglomeraciones, que puede ser de 20 personas o de más o menos desorganizadas, es decir, individuos que se juntan en un lugar para protestar o para pedir algo, como fue el 25 de mayo, por ejemplo, se pasa a un periodo en el cual aparecen los desfiles, las manifestaciones, que terminaban todas en la Plaza de Mayo. Cuando se piensa en la plaza como una plaza de protestas, es A, porque allí estaban las autoridades, pero B, no hay que pensar que esas protestas eran protestas de los sectores populares, por llamarlo así. Protestaban todos. Protestaban por los impuestos, había protestas por los derechos de aduana, los artesanos protestaban,
o se protestaba por cosas generales, por la guerra de Cuba, había enorme cantidad de protestas. Como la Constitución dice que es legítimo, el pueblo tiene el derecho a peticionar, presentaban peticiones, o sea, un pliego, como se hacían las huelgas también, por otra parte, un pliego de demandas, se nombraba una comisión y se iba con ese pliego y se presentaba ante las autoridades. Cosa que hicieron también las madres en el tipo de Plaza de Mayo, no es una cosa tan antigua, digo, hay un formato. En 1910, para festejar el centenario de la Revolución de Mayo, se multiplican los cambios arquitectónicos. Los poderosos festejan con fastuosas inauguraciones que imitan a Europa. El Cabildo, hacia 1910, no tenía nada que ver con lo que es hoy. En el imaginario que tenemos nosotros, el Cabildo, en todo caso, alguna vez fue mucho más amplio, más al estilo español, que lo que es hoy. Por supuesto, fue acortado de manera importante. No obstante, para el 1910 la intención era reformarlo absolutamente el Cabildo. Quedan muy pocas imágenes de lo que era ese Cabildo en 1910, pero un Cabildo mocho, absolutamente desconfigurado, que mucho había tenido que ver con qué cosa, con las intentonas de la élite argentina años antes, mucho más simpatizante de la cultura francesa que de la española, que habían intentado llevar a cabo una reforma mucho más, si se quiere, sustancial de la arquitectura y en particular del Cabildo, con lo que significaba como pasado español, y que luego queda demorada hasta que años después recién va a tomar esta configuración que hoy tiene el Cabildo. En la Casa Rosada se suceden presidentes que han llegado a través de elecciones donde las mayorías son proscriptas. Diferentes sectores, entre los que se destaca el irigoyenismo, vienen luchando incluso con rebeliones armadas contra la exclusión de las mayorías. Finalmente, en 1916, la Argentina tiene sus primeras elecciones libres y sin fraude. Hipólito Yrigoyen llega a la presidencia y una nueva etapa comienza en el país. Con Yrigoyen no se nota demasiado porque Yrigoyen no habla en público, prácticamente, como ustedes saben, ¿no? Pero algunos discursos hizo de la Casa de Gobierno, pero poquitos. Hay imágenes que son viejas, que es la segunda campaña de Hipólito Yrigoyen, donde se lo ve a Yrigoyen saludando desde el balcón. Yrigoyen no era un presidente de mucho discurso, más bien creo que nunca pronunció uno, pero esa es la imagen popular, digamos, que yo recuerdo antes de Perón. Después no. Sí, la plaza era un lugar donde los 25 de mayo los presidentes se trasladaban de la Casa de Gobierno a la catedral caminando para ir al Te Deum. La plaza también era lugar de desfiles militares, pero no de esta cosa de relación presidente-pueblo como Perón, no. La segunda presidencia de Yrigoyen está marcada por la crisis económica mundial. Se suceden intervenciones en las provincias y el propio partido se divide, retaseando su apoyo al presidente. En 1930, un golpe de Estado termina con el primer período democrático de nuestra historia. Los generales Justo y Uriburu inauguran un ciclo trágico que durará todo el siglo XX. Se suele decir que el golpe de Estado contra Yrigoyen, que era un golpe tan anunciado, en tanto que el debilitamiento de ese gobierno había sido un debilitamiento, si se quiere, catastrófico, inducido, producido, con una gran presencia de los medios de comunicación, fundamentalmente el diario Crítica, que está al frente de la conformación, de la realización de ese golpe. No obstante, es un golpe que incluso para realizarse, se suele decir, bastó con cadetes del colegio militar que marcharon sobre la Casa Rosada y que en esa marcha sobre la Casa Rosada cosecharon el apoyo de la población civil, que lo que hacía era tirarle flores de los balcones de la ciudad de Buenos Aires. Los primeros que hablaron desde los balcones fueron los jefes militares que habían asumido después de un golpe. En el 30 la plaza estaba
repleta.